Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. Y el rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre el envío y el regreso de los 12, Marcos interrumpe el relato de las acciones de Jesús. Se narra más bien cómo la misión de Jesús ha tenido impacto en el pueblo e incluso en el rey Herodes, y cómo Herodes ha hecho morir a Juan Bautista, el precursor de Jesús. Tenemos así las dos partes que constituyen nuestro pasaje de hoy. Primero, las preguntas acerca de la identidad de Jesús, a partir del impacto que su misión ha causado en medio de la gente de Galilea, y luego la evocación de la muerte de Juan el Bautista. Detengámonos en la primera parte, la inquietud por la identidad de Jesús que se ha generado entre la gente. Marcos, en el capítulo 6, versículos 14 al 16. El hecho es que los prodigios de Jesús no habían pasado desapercibidos, y la gente sentía la necesidad de aclarar quién era ese tal Jesús, y trataban de responder siguiendo un método comparativo, como se acostumbra hacer muchas veces. Cuando no logramos entender la novedad de alguien, lo comparamos con alguien ya conocido, que se parece a Juan, o que se parece a Elías, o que se parece a alguno de los profetas conocidos. Que Juan habría resucitado, que Elías, el profeta que había sido raptado al cielo, había vuelto de nuevo, o que era alguno de los grandes profetas que habían pisado la tierra de Israel.
Y hasta el palacio del rey llega el eco de la misión de Jesús e incluso las preguntas que la gente se hacía. ¿Quién era este rey? Era el rey Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, a quien recordamos por su actuación en el relato de la Navidad. Herodes Antipas gobernó Galilea y Perea en calidad de tetrarca entre los años 4 y 9 después de Cristo. Era el tiempo en que actuaba Jesús precisamente, en que realizaba su misión. Es el rey de la vida ya de Jesús en su juventud y en su juventud y en su adultez. En aquellos tiempos el rey había trasladado su sede de gobierno de la antigua Séforis a una ciudad linda que estaba a la orilla del mar de Galilea y que llamó Tiberíades. Pues bien, el tetrarca Herodes se entera en su palacio de lo que la gente está comentando acerca de este tal Jesús, que era Juan que había resucitado, que era Elías que había regresado del cielo, o que era uno de los profetas. Y en todas estas opiniones que circulaban, había 3 puntos en común que reflejaban una alta consideración. Una, todos retenían que Jesús tendría una vinculación con Dios en calidad de enviado suyo. 2, que era un verdadero profeta. Y 3, que su actuación era realmente relevante en medio del pueblo. El narrador da cuenta de estos personajes con los que Jesús era identificado, pero curiosamente no se refiere explícitamente a cuáles son las esperanzas del pueblo que los lleva a hacer la conexión. Pero el hecho es, eso sí, que había en Galilea un ambiente de agitación. Esta agitación del pueblo es la que provoca la entrada en escena del rey Herodes Antipas, quien se queda con una de las 3 opiniones que circulaban. Dice en el versículo 6 que Herodes pensaba así: seguro que aquel Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Fíjense ustedes, la persona de Jesús, con solo escuchar su nombre, con solo ir a hablar de él, le revolvió al rey el recuerdo de un crimen, la manera violenta como había dado fin al profeta Juan el Bautista. Y esta memoria da paso a la narración de cómo fue que se llegó a ese asesinato, que por cierto había ocurrido ya hacía algún tiempo. Siguiendo el hilo del narrador, veamos qué fue lo que pasó, cómo ocurrió. Está en el capítulo 6 de Marcos, en los versículos 17 al 29. Juan Bautista estaba ya desde hacía algún tiempo metido en la cárcel, encadenado, dice con cierta precisión el evangelista Marcos. Y la muerte le llega de forma rápida e inesperada. Desde el inicio, el rey Herodes es retratado como el decisivo detentor del poder, de quien depende el destino de Juan. Había sido por una orden suya que Juan había sido encarcelado, todo por haberle dicho que su matrimonio actual con la cuñada era ilegal. De esta manera entra en escena también la implicada, Herodías, la implicada en este adulterio. Y el narrador nos cuenta la confidencia de que esta señora lo aborrecía y quería matarle, dice el versículo 19. Le tenía rabia hasta el punto de querer matarlo. Pero ella estaba bloqueada. Se interponía el aprecio que el rey Herodes sentía por el profeta, hasta el punto de que le gustaba escucharlo. De hecho, lo reconocía, como dice el versículo 20, como un hombre justo y santo.
Y a pesar, miren la contradicción, a pesar de que lo ha metido en la cárcel para callarlo, al rey le gustaba escucharlo, lo apreciaba. De esta manera, Juan Bautista estaba en medio de dos fuerzas. Por un lado, la de Herodías, que lo quería matar, y por el otro, la del rey Herodes, que lo defendía. De todas maneras, lo que pudiera pasar, en realidad, quedaba en manos del rey Herodes. Hasta que un día todo cambia. Ocurrió con motivo de la fiesta de cumpleaños del rey. Y aquí se da la ocasión que Herodías tanto esperaba. El narrador en el versículo 21 lo llama el día oportuno. Allí estaban presentes invitados de altísimo nivel, gente del círculo de personas que con sus finanzas y con su influencia sostenían el reinado de Herodes. Dice el texto, los magnates, los tribunos y los principales de Galilea. La crema innata de la sociedad. Allí estaba, los que mandaban, los que tenían el dinero y la influencia. De repente vemos entrar en la sala a una bailarina. Descubrimos su identidad. Es la hija de Herodías. Y su espectáculo gusta mucho. En medio del entusiasmo, el rey promete darle todo lo que quiera. Y aquí comete una imprudencia. 2, para ser más exactos. Le ofrece incluso la mitad de su reinado a una joven inexperta que no tiene ni idea de gobierno. Pero una segunda imprudencia, la promesa que hace la refuerza con un juramento. Esto nos lo cuentan los versículos 21 y 23. ¿Qué ocurre? El rey se tiende una trampa a sí mismo y de ahí ya no va a poder salir. La joven va y consulta con su mamá y ella enseguida, inmediatamente encuentra la ocasión, como ya se ha dicho, exige la cabeza de Juan el Bautista, incluso con un detalle, la quiero en una bandeja. Versículos 24 y 25. El rey Herodes queda golpeado. El dilema es grande. La presión del cumplimiento de la palabra dada, con la que se jugaba su honor, lo obliga a elegir lo que no quiere. Resuelve el dilema entre su aprecio por Juan, a quien considera justo y santo, y la solicitud de su mujer, su cuñada, con quien vive en adulterio, que se quiere deshacer de Juan. Él tiene que elegir. Y entonces él elige mal. Actúa contra su propia voluntad, y el texto dice, con una tremenda tristeza, versículo 26, de subrayar. Lo hace apenado. Y entonces da la orden de decapitar a Juan y de que le entreguen la cabeza en una bandeja a la joven. Versículo 27. Y como previsto, tras bambalinas, una vez ejecutada la orden, con todos sus detalles, la cabeza del profeta va a parar en la bandeja en las manos de Herodías. Esta mujer había logrado su propósito. Versículo 28. El relato termina con el funeral. Un grupo de discípulos de Juan Bautista, fieles a su maestro, van y se ocupan de la sepultura. Versículo 29. Discípulos, por cierto, muy diferentes a los de Jesús, quienes cuando llegue la hora del funeral de Jesús no estarán ni por ahí, no se preocuparán por el cuerpo del Maestro, quien será finalmente inhumado por José de Arimatea, un personaje que no había aparecido antes ni lo hará después en el Evangelio. Pero bueno, recojamos la historia. Repasemos el relato en su conjunto. ¿Qué tenemos aquí? El punto de partida ha sido la pregunta por la identidad de Jesús.
El tremendo impacto generado por la novedad de Jesucristo en Galilea ha tocado hasta el palacio real. No ha pasado desapercibido y llega hasta los pasillos del poder en Galilea. La gente ha hecho comparaciones con personajes conocidos que tienen relación con Dios, tratando de indagar quién es Jesús. Esa es la gran pregunta. El rey se queda con una de las hipótesis, una de las opiniones, aquella que le tocaba directamente. Es Juan Bautista, a quien yo hice matar. Ha resucitado. Juan Bautista, él lo había hecho matar, como hemos visto, en un acto de abuso de poder. Las palabras del profeta vuelven a resonar en la conciencia del poderoso. Sucede como con todos los profetas, que sus palabras de verdad son incómodas, no solo para los poderosos de ayer, sino para los de hoy y para nosotros, porque nos cuestionan quiénes somos, cómo actuamos, qué habita nuestro corazón, qué injusticias cometemos y no denunciamos, cómo la falta de respeto hacia los pobres y vulnerables es perpetuada sin hacer nada para contraponerse. Tenemos, mis queridos amigos, aquí en escena un profeta que denuncia la injusticia con firmeza y coraje, consciente de que así arriesga su vida. Y de hecho, fue lo que ocurrió. Tenemos una joven dirigida, manipulada por su madre, que odia a Juan porque el profeta la confronta con su pecado y no lo quiere escuchar. Le coge rabia a quien dice la verdad. Tenemos un rey incapaz de sostener su consideración por Juan y de hacer frente a una petición absurda, y en cambio cede a una estúpida promesa hecha para deleitarse con las promesas de una joven bailarina. Está en juego la vida, una vida, la del profeta, una vida cortada por la espada de un guardia, movido por la ineptitud de un rey, por una joven bailarina y por una mamá manipuladora. Herodes es retratado en este fino relato de Marcos como aquel que puede sentar en su mesa a todos los magnates, pero también como el que tiene el poder para tomar decisiones sobre la vida o sobre la muerte, pero lo hace mal. Su cargo hacía esperar que procediera según el derecho y la justicia, como compete a un verdadero, a un digno gobernante. Pero lo que hace con Juan lo delata su ineptitud y su corrupción. Saca a la luz la perversidad del poder político. Resulta que se mueve por influencias, acorralado por una situación que lo lleva a tomar una decisión irresponsable. Miren, es lo mismo que pasará con Pilato en el juicio de Jesús al final de este mismo evangelio. Así como Herodes, él también pierde la capacidad de decidir con libertad. Resulta más fuerte otra voluntad testaruda que no admite otra alternativa que la muerte del prisionero. Ambos, Herodes como Pilato, ceden contra el derecho y la buena fe, decretando la muerte del prisionero. Estamos, mis queridos amigos, ante un poder político arbitrario y brutal, al que poco le importa el destino del prisionero, que pone por encima los intereses de otras personas o grupos de presión que al final resultan gobernándolo. Juan Bautista es víctima de la debilidad de Herodes y de la rabia de Herodías, y su muerte es absurda. Ninguna legalidad, solo una trama tejida por mañas. La justicia queda sepultada por impulsos pasionales que ponen el gusto personal por encima de lo correcto, aunque para ello se haya tenido que atropellar una vida inocente.
Y en medio de todo hay un elemento escandaloso. Pareciera que Dios no dijera nada sobre aquel que Él mismo envió, sobre su profeta. Todo se consuma sin que la mano de Dios intervenga. Pues es lo mismo que ocurrirá con su mismo Hijo durante el camino de la pasión. Definitivamente, Juan y Jesús sí tienen muchos puntos en común. Están unidos en un destino común. El precursor realmente precede y calca el camino que conduce al justo a la muerte por obra de violentos y poderes corruptos. La pregunta inicial por Jesús sigue acompañando el relato de una manera muy fina, muy discreta, hasta el final. En el acto final de este relato, en el funeral silencioso del profeta, se siente en el aire, de forma anticipada, una atmósfera muy parecida a la del Sábado Santo. También en esto, Juan espera que Jesús venga y que devuelva la vida a quienes la han dado por la justicia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.